Entonces, vamos a orar para que el Señor guíe el estudio. Hoy vamos a empezar un nuevo atributo de Dios. Y me gustaría pedirle a Alex que si podría guiarnos en alguna oración. Entonces, Alex, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias porque permites que podamos iniciar estudio. Te queremos pedir, Dios, que tú bendigas este tiempo de estudio, que tú permitas, Padre mío, que podamos aprender el día de hoy, pues un atributo más, Señor, y que es una bendición aprender. Gracias, Padre, porque todos los atributos, los tuyos, son verdaderamente algo que necesitamos también nosotros para poder salir adelante en las pruebas. Te queremos pedir, Padre mío, que podamos aprender del día de hoy y que esto sea para el aliento que necesitamos, Señor, tener. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, ahora el atributo que vamos a ver se llama la bondad de Dios. Recuerden que es tan importante conocer el carácter y los atributos de Dios, porque a través de ellos nosotros podemos tener una certeza en nuestra relación con Él y cómo es su carácter. Muchos de nosotros nos equivocamos, nos podemos decepcionar, deprimir, sentir abandonados, porque no conocemos realmente cómo es Dios. Y ya ven que a lo largo de estos años que hemos estudiado diversos atributos, hemos podido ir comprendiendo más a fondo el carácter de Dios. Entonces, para este atributo que pues, habla de su bondad o de que Dios es bueno, vamos a comenzar viendo algunos pasajes para que veamos lo que la misma Biblia, la misma Biblia expresa de él. El primero de ellos es el Salmo 119, 68, que dice: bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Fíjense qué interesante. Dios es bueno y hace el bien. Y el bien está dado a través de sus estatutos, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Y cuando nosotros los aprendemos, de una manera natural vamos aprendiendo lo que es parte del carácter de Dios o fases del carácter de Dios. Por eso es tan importante creer en la bondad de Dios. El siguiente es Isaías 63:7, que dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Esta es precisamente la intención de Dios para con toda su creación. El único problema para nosotros los seres humanos es que como tenemos una mente afectada por el pecado, a veces nosotros queremos condicionar a Dios en cómo debe actuar. Y si Dios no actúa como nosotros queremos, muchas veces también nos sentimos defraudados o decepcionados porque esperábamos que Dios nos responda de determinada manera. Pero nosotros debemos de saber que Dios nunca, nunca nos responderá de acuerdo a como nosotros pensamos. Recuerden ustedes que Dios conoce todos los ángulos de cualquier situación existente. Y no nada más eso, sino conoce todas las cosas desde el principio, desde que se formaron los cielos y la tierra. Entonces, nadie como Dios conoce cómo son las cosas y por eso debemos aprender a confiar en sus misericordias y hacer memoria. Hacer memoria también es un punto muy importante porque muchas veces cuando estamos nosotros enfrentando pruebas en nuestra vida, recordar cómo ha sido Dios a lo largo de toda nuestra vida desde que lo conocemos y aún en nuestra vida de incredulidad, cómo acomodó todas las cosas para que viniésemos a Él, eso es maravilloso. Entonces, siempre que nosotros hagamos memoria de las obras de Dios, de sus bondades, vamos a afirmarnos en la fe y vamos a tener seguridad
de sus acciones. La seguridad y la confianza nos permitirán tener aplomo y conducirnos de la manera que Dios quiere. El Salmo, por ejemplo, 139, 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Fíjense qué hermoso es Dios. O sea, si Dios es bueno, sus pensamientos son para lo bueno y no para lo malo. Por eso es que Dios envía a su Hijo y hace un trabajo en la vida de cada ser humano para tratar de redimirlo, porque Él sabe que cuando un ser humano es redimido, lo primero que va a suceder en su vida es que Él va a salir de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene libertad? Pues libertad de acción, libertad de amar, seguridad en cómo toma su vida. Todo este tipo de cosas van sucediendo en la medida que nosotros vamos en nuestra vida sumando sus pensamientos y nos van dando un criterio, una idea, mejor dicho, más clara de quién es Dios. En Deuteronomio 39, por ejemplo, dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse de ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aquí vemos promesas que Dios les hace al pueblo de Israel si ellos seguían su voluntad. Recordemos, por ejemplo, nosotros en el capítulo 28 de Deuteronomio mismo, poquito antes de este pasaje que acabamos de leer, se nos ponen las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. O sea, Dios mismo dentro de su amor nos hace conocer los beneficios que podemos tener si seguimos los lineamientos que Él nos marca y nos los marca para nuestro bien, y los perjuicios que vamos a tener si nos salimos de su voluntad. De hecho, estas maldiciones son como 4 o 5 veces más que las bendiciones, tan solo porque Dios quiere enfatizar el costo de salirse de la voluntad de Dios y de no creer en su bondad. Cuando tú crees, por ejemplo, en la bondad de alguien, pues de una manera natural estás más confiado a su comportamiento, a lo que dice, etcétera, a tu relación misma con él. Pero ¿qué pasa si tú desconfías de alguien? Siempre vas a tener tus reservas en esa relación y difícilmente le vas a abrir tu corazón. Y si eso pasa, por ejemplo, con una persona común y corriente, imagínense Dios, que es bueno, que nunca falla, que nunca se equivoca, que una vez que nosotros lo reconocemos como el único Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el sacrificio de su Hijo aplicado a nuestra vida, ya nunca más va a haber maldición. Aunque en esta vida enfrentemos muchos problemas, muchas circunstancias, como por ejemplo el terremoto que acaba de ocurrir hace poco, o este confinamiento por el COVID-19, nosotros tenemos que saber y pensar que la bondad de Dios es para siempre. Si no, no pondría este pasaje que dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo podemos amarlo nosotros sin reserva si no confiamos plenamente en Él? Primero tiene que estar la confianza. Y la confianza en su bondad es que Él quiere lo bueno, no lo malo para nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Nosotros no podríamos acudir a Dios si no creyéramos en su misericordia. Si bien es verdad que cada día pecamos y que constantemente nos equivocamos, siempre el volvernos a Dios y reconocer nuestros errores nos va a llevar a apelar a su misericordia, y de acuerdo al carácter de Dios, Él es un ser misericordioso y clemente, que es de hecho otro de sus atributos, misericordioso y clemente.
tardo para la ira, grande misericordia, y se duele del castigo. Sin embargo, lo que Dios siempre va a traer en nuestra vida es lo necesario para que nosotros podamos experimentar esa comunión gloriosa con nuestro Señor y Salvador. El Salmo 34:8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Fíjense, dichoso el hombre que confía en él. La confianza es algo que nosotros vamos a desarrollar, aprender a desarrollar a través de compenetrarnos en las Escrituras, leerlas, meditarlas, aplicarlas a nuestra vida, meditar en los caminos de Dios, meditar en el carácter de Dios. Siempre que tú medites en el carácter de Dios, solo vas a ver cosas buenas en Él. Es verdad que Dios es un ser infinito. Es verdad que su entendimiento no hay quien alcance. Por eso es que Él nos pide confianza en la vida, en confianza en Él, para que con esa confianza tengamos la voluntad de hacer lo que Él nos dice. Porque ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no tienes confianza? Por eso este Salmo 34:8 dice: dichoso el hombre que confía en Él, porque Dios es benevolente. Siempre estará de nuestro lado, más a partir de que somos hijos de Dios. Y cuando aún no tenemos esa relación con Él, Él va a estar influyendo, así, recordándonos quién es Él y su amor, para que vayamos a Él. Uno de nosotros se imagina los beneficios tan grandes que tendremos eternamente de su amor. Pero si aprendemos aspectos de su carácter como este de la benevolencia, seguramente iremos conformándonos una idea de lo hermoso que será pasar toda la eternidad con Dios. A lo mejor tú dices: es que Dios me ha tratado mal, la vida me ha tratado mal, Dios ha sido injusto conmigo. Bueno, la verdad es que muchos de los problemas que vivimos o de los dolores que sufrimos son consecuencias de nuestros propios actos, la mayoría acompañado de egoísmo. Solo vemos para nosotros mismos. ¿Por qué creen ustedes que los fariseos y los saduceos no pudieron reconocer a Jesús? Porque estaban ensimismados, porque querían la gloria a ellos mismos, no buscaban la gloria de Dios. Entonces, cuando viene Jesús y empieza a mostrarle las bondades del Padre, empieza a confrontarlos a su pecado para que se arrepientan y puedan intimar en una relación con Él, ellos lo rechazan. Entonces, nosotros nunca vamos a rechazar a Dios mientras más conozcamos su carácter. Por eso es tan importante conocer todos estos atributos y por eso llevamos ya años estudiándolos, porque la verdad es que son mucho más de lo que nos imaginamos. Todos estos que hemos estudiado y los que seguiremos estudiando tan solo son un esbozo de lo que en realidad es Dios. Pero mientras más lo conozcamos, más iremos vislumbrando quién es Él y nuestra confianza irá creciendo. Por ejemplo, en Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Le has pedido a Dios sinceramente que te ayude? No hablo yo de peticiones egoístas para que tu orgullo crezca o que no te van a hacer bien en tu vida, solo van a acrecentar tu orgullo. Hablo de las peticiones reales de llevar una vida diferente, de abandonar el pecado, de que Dios nos lleve a la santidad, que Dios nos haga parecernos más a su Hijo. ¿Tú crees que Dios te podía negar alguna de estas peticiones? Esas son las cosas que Dios no nos va a negar nunca. Pero si nosotros le pedimos para gastar entre nuestros deleites y para alimentar nuestro orgullo en comparación a los demás, difícilmente Dios nos va a responder de esa manera. Entonces, estos pasajes introductorios tan solo nos empiezan a meter un poquito más en las verdades de Dios y en su grandeza. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos la bondad de Dios. ¿Cómo es Dios?, te preguntarás.
Es una pregunta que debe ser respondida si tenemos una relación con Cristo como sus hijos, porque desde que somos sus hijos, ya nada pasa por casualidad. Todas las cosas nos ayudan a bien, como vimos ahorita en Romanos 8:28, o en el 8:32, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por ejemplo, nosotros debemos entender que Dios es un ser dadivoso, por excelencia. Y Él nos lo muestra al habernos dado a su Hijo. Recuerden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero con una misma esencia. Por eso es un solo Dios. Y por eso en múltiples pasajes de la Escritura intervienen conjuntamente, como por ejemplo en el bautismo de Jesús. Cuando Juan ve a Jesús venir, ahí en Mateo narrado, a bautizar y dice, oye, tú me tienes que bautizar a mí y yo te voy a bautizar a ti. Pero Jesús, ¿qué le responde? Basta. Es necesario que nosotros cumplamos toda justicia de Dios. ¿Y quiénes intervienen en esto? El Hijo, quien es bautizado. El Espíritu Santo, que desciende en él como paloma. Y la voz celestial del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, si cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados sinceramente, estamos dispuestos a abandonar la vida de pecado, la vida de rebelión a Dios, etcétera, y Dios nos hace sus hijos como consecuencia, nos va a tratar como a Cristo. Imagínate que Dios te diga, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Pues quiero que sepas que así es. Desde el momento en que tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo y te conviertes en hijo de Dios, Dios tiene complacencia en tu vida. Y todas sus acciones van a ir acompañadas para que tú tengas una mejor relación con Él. De eso se trata su benevolencia también. Entonces, bueno, muchas personas, por ejemplo, dicen que la religión es como algo injertado en el ser humano como resultado de debilidad o superstición. Sin embargo, ninguna tribu o nación o país se ha elevado moralmente por encima de su religión. Generalmente, lo que tú piensas rige tus acciones. Si la religión está equivocada, eso rige tus acciones. Como para muchos, por ejemplo, en el Medio Oriente, matar a muchos y poner su vida van a resucitar con muchos beneficios, así como las 10 vírgenes y cosas de ese tipo. Pero todo esto es equivocado. Recordemos que la única religión, la religión verdadera, solo Dios la puede producir y la produce en cada uno de sus hijos cuando el Espíritu Santo entra en su corazón y empieza a producir en él las cosas que son agradables delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con cualquier religión si la religión no te lleva a degradarte o no te lleva a vivir fuera de la conciencia, ¿no? Bueno, pues quiere decir que tiene una escala alta esta religión, pero no quiere decir que sea una religión verdadera. Reitero, Dios en su bondad planeó todas las cosas para que Él fuera el centro de todas las cosas. Entonces, la religión verdadera es cuando Dios empieza a gobernar nuestra vida. Cuando nosotros, creyendo en su bondad, en su benevolencia, le cedemos todos nuestros derechos a Dios. ¿Qué pasa si tú le cedes tus derechos a alguien? Ese alguien puede actuar con libertad sobre lo que tú tienes porque le cediste tus derechos. Tristemente, por ejemplo, vemos en el Edén como al someterse Adán y Eva a la insidia del diablo que poseyó la serpiente, cómo le cedieron sus derechos al diablo. Y el diablo siempre gobernó sobre la humanidad porque los derechos que Dios le había dado al hombre de proliferarse, de fructificar en la tierra, le fueron dados a Satanás. No es sino hasta que Jesucristo viene y se somete a Dios en todas las cosas, resistiendo tentaciones como la del desierto y otras más, que le quita al diablo precisamente el gobierno. Cuando Jesús, por ejemplo, dice
el reino de los cielos se ha acercado, es porque Dios se hizo hombre, porque Dios vino a traer a nosotros las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa que el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros sabemos que un día Él vino como el siervo sufriente y en un futuro no muy lejano vendrá como el ser reinante, como un rey reinante, con toda la gloria y el honor y descenderá del cielo. Pero ahorita nuestra parte es que la verdadera religión, Dios la empieza a producir en nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una religión se cree que Dios es un ser, en el Dios que ellos creen es tramposo, malhumorado, horrible, embustero? Entonces, esa religión será elevada en torno a ese concepto y la gente será de esa manera y no lo verán mal. Gracias a Dios que en Él está la verdad y que nos dejó su verdad plasmada en la palabra para que nosotros podamos tener conciencia de exactamente quién es Él y quién es su carácter. Para eso nos dejó su palabra y de ahí surge la importancia de que nosotros tengamos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No por obligación, porque en la obligación ya fracasó el ser humano con la ley que Dios dio. Recuerden, la ley es que si tú cumples todo lo que Dios dice, no morirás, vivirás eternamente. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que todos morimos porque todos pecaron, por tanto, en la obligación, nadie pudo cumplir la ley. Entonces viene la ley de la gracia, la ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, cuando creemos en Cristo y nos hacemos hijos de Dios, que es la ley de la libertad, que todo lo que hagamos es por amor a Él, que todo lo que hagamos es por gratitud a Él. Pero esto solo va a suceder de una manera verdadera si ponemos nuestra confianza en su amor y en su benevolencia. Entonces, si por otro lado otras personas creen que Dios es uno, que Dios es enaltecido, fiel y noble, entonces aunque no hayan sido redimidos, su religión tenderá a seguir un concepto de un Dios enaltecedor. Ahora, en la religión verdadera, nosotros tenemos que vivir para darle la gloria a Dios y para enaltecerlo. Y todo esto lo vamos a ir haciendo en la medida que comprobemos su bondad y su amor. Sería bueno que nosotros dedicáramos un tiempo diario a meditar en los beneficios que Dios nos ha dado. Nosotros tendemos generalmente a poner nuestros ojos en el porvenir o en lo que deseamos, en lo que Dios quiere que nos responda, pero pocas veces volteamos la mirada hacia atrás y vemos todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y eso es muy importante en nuestra vida, porque a través de ver sus bendiciones, nosotros nos motivaremos para obedecerle hacia adelante. Recuerden, todo lo que pasa en esta vida es incierto. Nadie sabe qué va a pasar. Por ejemplo, hablando del COVID-19, si nos fuéramos a enero de este mismo año, febrero, nadie se imaginaría lo que íbamos a vivir después. Pero Dios sí lo sabía. Y yo les aseguro que en su benevolencia, Él preparó todas las cosas para que nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Él como hijos de Dios, no fuéramos tan afectados. Dios tiene toda potestad. Y Él sabe lo que hace y Él sabe lo que hace y cómo trata con cada hijo. Pero lo importante es ver, y yo lo veo en la mayoría de nosotros, cómo Dios nos ha guardado. Cómo Dios nos ha tenido como en una burbuja, ajenos a todo el mal que pasa. Entonces, busquémosles cada día, confiemos en Él, recordemos los hechos maravillosos que Él ha hecho en nuestra vida y a través de todos los tiempos, y entonces estaremos adorando al verdadero Dios. El verdadero cristianismo a través de las épocas ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Si tienes un concepto de Dios equivocado aún como creyente, lo más probable, y por eso se pusieron los ejemplos anteriores, es que hierres. Pero si nosotros aprendemos el concepto correcto de Dios, lo más probable es que seamos fuertes en las pruebas, porque sabemos en quién confiamos y en que no nos defraudará, no nos desamparará, no nos dejará. Entonces, el problema básico de la iglesia de hoy en día es
su indigna o insuficiente concepción de Dios. Adoramos a un Dios, o pensamos que le adoramos, que no conocemos. Cuando Él se manifestó y aún nos otorgó su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos iluminara y nos revelara las verdades de la Biblia, y lo hemos quizá limitado por incredulidad, por establecer un Dios conforme a nuestra imaginación propia. Nunca tú te vas a poder imaginar cómo es Dios si no es a través de leer y escudriñar las Escrituras cada día. Si no lo haces, tú te formarás al Dios de tu imaginación. Y por supuesto que tendrás falsos conceptos y cometerás muchos errores. Pero, si por ejemplo, a partir de este estudio, tú empiezas a concientizar esa necesidad de buscarle a Él, buscarle de cada día, quizá tengas que hacer a un lado todo lo que piensas, todo lo que ves y concentrarte solo en Él. Recuerden, cuando Jesús sabía que ya iba a enfrentar el juicio en Jerusalén, y se afirmó su rostro como un pedernal, como una piedra. Cuando Pablo iba a ir a Jerusalén, sabía de antemano, porque se lo profetizaron y el Espíritu Santo se lo había revelado, que iba a sufrir, que iba a ser encarcelado, etc. Y muchos dicen, no vayas, como el profeta Ágabo, le dice, no vayas, quédate aquí. Y él dice, no me entristezca, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y estoy dispuesto no nada más a sufrir, sino a poner mi vida. Eso le respondió Pablo. Entonces, Dios quiere que vivamos así. Lo que Dios permita que pase en nuestra vida, Él lo permite con un propósito de amor. Y está implícita su benevolencia. Entonces, si nuestro cristianismo se torna pequeño, es porque no hemos comprendido la inmensidad de nuestro Creador. Dios es un ser infinito. Más adelante vamos a dedicar un capítulo a la inmensidad de Dios. Pero ahorita es importante saber que Dios es infinito, que su entendimiento es infinito y que no hay quien lo alcance. Por tanto, no hay criterio humano que pueda estar por el criterio de Dios. Y cuando tú en tu corazón piensas esto, solo estás denotando, como los fariseos y los saduceos, un orgullo que te hace verte solo a ti y no a Dios y su voluntad. Si eres de esta manera como creyente, tu cristianismo será pequeño e ineficaz. Pero Dios quiere que le entreguemos en plenitud nuestra vida, nuestra confianza, porque en Él solo hay bondad, solo hay benevolencia y solo hay amor. Entonces, también otro error es que nosotros podemos caer en que nuestro cristianismo es débil si pensamos que Dios es débil, si pensamos que Dios se equivoca, que su poder no es infinito y que Él no es soberano sobre todas las cosas, pero eso no es verdad. Dios es infinito, su poder es soberano por sobre todas las cosas. Por eso, cuando vivimos cualquier tipo de prueba, de las más difíciles, que están fuera de nuestro control, siempre debemos de pensar, Dios es soberano. Ese es otro atributo de Dios, si se dan cuenta. Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas y nada pasa sin que Él lo permita. Y lo que permite que pase en la vida de cada uno de nosotros o como nación es de acuerdo a su benevolencia, y su benevolencia siempre tiene implícito que nos volvamos a Él. Entonces, por otro lado, si en nuestro cristianismo no hay nobleza, es porque no estamos viendo a Dios como Él es. O sea, ¿cómo es Él? Él lo dio todo por nosotros, a lo que más amaba, a su Hijo Jesús, por quien creó todas las cosas, por quien hizo los cielos y la tierra, quien lo dio para que fuésemos salvos. Él lo dio todo. Entonces, no hay nobleza en Dios, está manifestada en su Hijo. En su Hijo están manifestados muchos atributos del carácter de Dios. Dio lo que más quería para que nosotros pudiéramos estar con Él toda la eternidad. ¿Qué más
manifestación grande del amor de Dios quieres tener? Entonces, por eso muchas veces también erramos porque tenemos una falsa concepción respecto a la infinitud de Dios. Dice el Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Nunca atribuirle despropósito alguno para nuestra vida. Y exaltarlo porque sabemos que Él no se equivoca, que Él no se cansa, que Él no desmaya, que Él no cambia de parecer en el sentido de que su verdad es la mejor alternativa de todas las cosas, y que cuando la Biblia dice se arrepintió es porque se cumplió su propósito y cambió de parecer, así como en el censo de David, que empieza el ángel de Jehová a destruir, y cuando va a extender su espada sobre Jerusalén, y David ve al ángel, ¿y por qué lo vio? Porque Dios le permitió que lo viera. Y es ahí donde dice, Señor, que este juicio sea sobre mí y sobre mi familia, pero no recaiga sobre los inocentes de esta casa de Israel. O sea, David reconoció su pecado, que fue producto del censo, donde él iba a poner la confianza en lo que tenía y no en Dios. Reconoció su pecado y ahí se paró el juicio. Entonces dice la Escritura, Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer. No porque se equivocara, sino porque se cumplió su propósito. Entonces las pruebas, por ejemplo, en nuestra vida, su bondad al traerlas implica que quiere que nosotros cambiemos y seamos liberados de lo que nos está oprimiendo, o aún que podamos enriquecer nuestra relación con Él al sacarnos Él adelante por poner nosotros nuestra confianza en Él. Entonces, por ejemplo, en este salmo que acabamos de leer, el salmista podía ver a un Dios infinito y exhortaba que sus adoradores lo vieran de la misma manera. Cuando tú ves a Dios de esta manera, de una manera natural lo vas a transmitir a los demás y va a ser atractivo ir a Dios, por lo que tú mismo estás expresando, no con palabras, sino con vida. Pero ¿qué pasa si tú dudas de Dios? ¿Cómo puedes alentar a alguien a que confíe en Dios si tú mismo no confías? Recuerda tú que en la vida cristiana, lo primero siempre eres tú. Tú no puedes creer en el amor de Dios, hablar del amor de Dios si no crees primero en el amor de Dios. Tú no puedes creer que te va a sacar adelante en todo si no crees que Él realmente puede sacarte. Tú no crees que tú no vas a poder mover, por decir, una montaña si primero no crees que Dios puede remover las montañas. Y a lo largo de la historia Dios ha hecho bastantes milagros de este tipo. Entonces, lógico, tenemos que comprender que si Dios es un ser infinito, verlo tal cual es difícil, pero esa debe ser nuestra meta, porque ciertamente nosotros tenemos una mente finita, pero en la medida que nuestra fe crece, vamos aprendiendo a ver lo acertado que es Dios en todas las cosas. Piensa en esto. Dios no se equivoca. Dios no falla en su cálculo. Dios siempre tiene lo mejor de lo mejor para quien confíe en Él. Si tan solo con este concepto caminaras en la vida, tu vida cristiana sería muy distinta. Muchas veces vemos a Dios de acuerdo a nuestro humor, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, y se distorsiona la imagen de Dios. Gracias a Dios que Él no actúa de acuerdo a lo que nosotros pensamos o sentimos. Por eso un día le dijo a Israel en Ezequiel 36:22, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre. Y cuando tú acudes a Dios, pones tu fe en Él y te arrepientes y eres llamado hijo de Dios, Él involucra su nombre de que vas a cambiar. Por eso en el mismo Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Yo haré que andéis en mis estatutos. Yo haré que guardéis mis preceptos. Yo haré que los pongáis por obra. Entonces, cuando por ejemplo decimos engrandeced
a Dios, engrandecer a Jehová, significa que tratamos de ver a Dios de un modo similar a lo inmenso que es. O sea, Dios es el único que merece la gloria. Pablo dice en Romanos, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Y esa es una realidad, lo creas o no, lo aceptes o no, porque Él ideó todas las cosas y todas las cosas le pertenecen. Por eso es que glorificar a Dios, engrandecer su nombre, es lo que a nosotros nos nutre nuestro corazón, nos hace felices y nos inclina a confiar en Él. Por eso es que nosotros tenemos anhelar que Él, o sea, nos tenemos que anhelar esa comunión con Él y tener gratitud por lo que ha hecho por nosotros cada día de nuestra vida. ¿Y sabes cómo lo vas a engrandecer? Con tu obediencia y con tu fidelidad. ¿Realmente has sido plenamente obediente a Dios en tu vida cristiana? ¿Realmente has sido fiel de acuerdo a la fidelidad que Él ha tenido contigo? Esas son preguntas que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Recuerda entonces que la iglesia local, como nuestra iglesia, que es una iglesia local, será tan grande como la concepción que tenga de Dios. La iglesia local será tan grande como la concepción que tenga de Dios. Será luz en la medida que viva en la luz. Pero si en una iglesia local cada uno vive para sí mismo, no le importan los demás, eso no es lo que es Dios. Dios siempre tuvo cuidado. Por ejemplo, en la vida de Jesús en este mundo, un día llevaban en un ataúd a una persona, a un entierro, la viuda de Naín. ¿Le pidió algo la viuda a Dios? No. Jesús vio que había sido su único hijo y que se iba a quedar sola y desamparada, y fue y lo resucitó. Dios se anticipa. Dios se anticipa a nuestras necesidades. Él sabe lo que vamos a padecer. Y la manera en que Él acomoda las cosas es para enfrentarnos a preparar el futuro. Así como esto que está sucediendo ahorita por el confinamiento. Entonces, ¿por qué no tener confianza de que si estamos así, es porque Dios nos tiene así? ¿Y por qué en lugar de quejarnos que no podemos salir como antes ya, o tener la libertad, etcétera, por qué no más bien aprovechamos esta oportunidad en que Dios prácticamente nos quitó todas las vanidades en las que vivíamos para concentrarnos en su amor y en su poder? Sería muy diferente nuestra actitud si pensáramos de esta manera. Por eso es tan importante, reitero, meditar en sus grandiosos y poderosos hechos desde la creación, tanto en nuestra vida como en todos los tiempos, para poderlo engrandecer como Él merece. ¿Y qué es lo que Él merece? Él merece todas las cosas. Un creyente exitoso en su vida espiritual será exitoso o fracasará dependiendo de lo que piense de Dios. Si cree en el amor de Dios y confía en su guía, será acertado en todo lo que haga. Si tiene dudas de su amor, de su benevolencia, de su bondad, entonces errará el blanco. Porque dudar de Dios te lleva a no obedecerlo. Dudar de Dios te lleva a tomar tu vida en tus manos. Cuando Dios se supone que si te convertiste le entregaste tu vida. Es lo que dice Romanos 6:20. El cual esté en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya le pertenecíamos a Dios porque Dios dice en el Antiguo Testamento que toda alma le pertenece. Toda alma le pertenece. Ahora que tú te sometes voluntariamente a Él y le entregas tu vida, es lo que Él pretende. Ya le perteneces. Pero para Dios no hay situación más hermosa que tú de tu propia voluntad
pongas tu vida en sus manos para que Él haga de tu vida el formar a Cristo, por ejemplo, lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿cómo ves a Dios? ¿Puedes estar errado? Pues puedes corregir. Entonces, por eso es fundamental que nosotros tengamos un conocimiento profundo de Dios, que sepamos, según la revelación de las Escrituras, cómo es Él. Es necesario. Un creyente que no lee la Biblia, que no medite en ella, que no la escudriña, siempre va a vivir en la superficie. Pero un creyente que profundiza va a poder entender los aspectos de Dios espirituales que de otra manera, viviendo en la superficie, no podría entenderlos. Por ejemplo, en Juan 4:24 dice la Escritura, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si Dios es un ser espiritual y a través de la Escritura lo conocemos, ir a Él va a generar que Él se revele a nosotros en su benevolencia. Por ejemplo, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo sé que muchos conocen este salmo. Pero si la misma creación cuenta su gloria, ¿por qué tú no darle la gloria? Pero, por ejemplo, pudiera ser que la naturaleza misma creada por Dios no describiera a plenitud a Dios. Pero la palabra dice que sí, que es muy clara la naturaleza. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestra parte es adorarle por su amor y por su benevolencia. Entonces, si nosotros sabemos que Dios es bueno, que hace el bien, que su amorosa bondad y misericordia está sobre sus obras y sobre cada uno de sus hijos, y que cada pasaje citado lo enaltece a Él, entonces no dudemos de Él. Caminemos por la vida creyendo en su benevolencia y en su amor. No dejemos de recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, era el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo ahora en el Nuevo Testamento y será el mismo en la eternidad. Pero si tú crees, si tú no entiendes cómo es Dios, entonces te vas a extraviar, reitero. Pero si Dios es el mismo, y la Biblia dice que Dios es benevolente, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, que Dios se duele del castigo, por eso es tardo para la ira, que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En eso consiste su benevolencia. El tiempo que Él espera es para que vayamos a Él. No te tardes en ir a Él. Si estás alejado, vuélvete a Él. Si tu corazón está enfriado, empieza a buscar. Siempre la solución a todos nuestros problemas es buscarlo a Él. Si no, no diría Mateo 11:33, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, aunque muchos en este mundo no puedan comprender los hechos de Dios, Él tiene un buen corazón para su creación. Por eso dio a su Hijo, y cada ser humano tiene la oportunidad de volverse a Él, como dice Job. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. En esto consiste su benevolencia.